Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos la continuación de lo que es la pasión y muerte de Jesús desde un punto de vista médico, pero antes vámonos con esta canción. Ya estamos aquí de regreso y dando comienzo a la continuación. Y nos quedamos en que Jesús es mandado flagelar. Y yo te digo que es el flagelo. ¿Recuerdas que te había comentado que había dos tipos de flagelo? Uno que se llama flagelo y otro que se llama flagrum. Este era el látigo romano. No había otro tipo de látigo. Y eran tres cuerdas de cuero como de 1,20 m, en donde 1 metro en el extremo de una de ellas, de las tres cuerdas, ponían huesos de carnero o pesitas, así como las pesas normales, de metal, de plomo. Cuando eran redonditas estas pesitas o eran huesitos se llamaba flagelo, pero cuando le ponían picos al metal, entonces era el flagrum. La diferencia estriba en que el flagelo daba un golpe contuso y en cambio el flagrum desgarraba la piel y en esa forma el condenado era a muerte y el flagelo era considerado más bien un castigo. La flagelación normalmente creemos que era colgado de un poste, pero no, más bien se inclinaba sobre un poste que medía 1 metro, dejando expuesto todo el cuerpo. Se ponían 2 verdugos, en este caso 2 soldados, y mientras uno daba el golpe y descansaba, el otro daba el golpe y así se iban turnando hasta, pues ahora sí, lastimar suficiente el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos flagelos fueron? Pues solo Dios lo sabe, porque en el castigo de la crucifixión se mandaba flagelar al condenado y máximo eran 40 flagelos. Pero aquí no está condenado. Recuerden que nada más dice lo voy a mandar flagelar y punto y se acabó. No es un castigo. Después de que le dicen, oye, ¿sabes qué? Ya párale, yo creo, porque pues estaba medio rudo el castigo y pues realmente no estaba ni condenado a muerte. Entonces vemos a un Jesús con moretones, contusiones, ya laceraciones de la piel, ruptura de la piel hasta la aponeurosis, pérdida hemática, mucho dolor. El tormento ahí no acaba. Lo llevan a la parte de las mazmorras los soldados y a alguien se le ocurrió, al ver una parra de espinas, se le ocurrió confeccionar como un casquete, no una corona, sino más bien un casquete de espinas, dado que decía el soldado, con que tú eres rey, entonces ahí te va tu corona. Y le pusieron este casquete que se lo encajaron en el cuero cabelludo, y ustedes saben que pues aquí no lo ponían con las manos porque se espinaban, sino a punta de tenaza se lo colocaron encajado en el cuero cabelludo, y en esa forma es como vemos a un Jesús que empieza a sangrar más profusamente, porque ustedes saben lo sangrón que es la cabeza. Sangra mucho todo lo que es el cuero cabelludo. Y lógicamente un lazo para detenerle este casquete. Y bueno, pues esto fue más sufrimiento. Luego le daban golpes, gritándole, salve, oh rey de los judíos. En estas condiciones, es decir, flagelado, con el casquete, la corona de espinas, todos ensangrentado, es llevado de nuevo con Pilatos. Y todavía le dice Pilatos a Jesús, ¿no sabes que tengo el poder para soltarte o crucificarte? Y todavía Jesús le contesta, el poder que tienes ha sido dado por mi Padre. O sea, no sabes ni lo que estás diciendo. En esta forma es presentado a la muchedumbre que grita, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y en esa forma es
condenado a morir en la cruz. En su epitafio de tumba le mandan poner en los 3 idiomas, en griego, en romano y en arameo, le mandan poner Jesús, Rey de los judíos, a lo que los jerarcas judíos se opusieron y en esa forma le dijeron que quitar ese letrero. No, dice, pues es la acusación que ustedes le están... dice, entonces ponle, él dice que es Rey de los judíos. No, se queda como está. Y esa es una forma quizás como de haberse vengado Pilatos del juego que le hicieron. Y en el derecho romano, bueno, pues él que veía que no había forma, no era para condenarlo a muerte, decide hacer un acto simbólico de limpieza de manos y responsabiliza a la muchedumbre y a los jerarcas judíos de la muerte de Jesús. Se lava las manos, son las 11 de la mañana y empieza el proceso de la crucifixión. ¿Cómo te imaginas tú qué es la crucifixión? Tiene sus orígenes probablemente en los asirios, en donde los colgaban de un solo tronco, los brazos hacia arriba, y les clavaban los pies. Este tronco único recibe el nombre de tepes, estepes, y luego ya en latín, estipete. En esta forma es como los persas lo conocen, y les encantó a los persas, les encantó, les fascinó esta forma, y ellos la adaptaron como forma de castigo de muerte. Tenemos que irnos a nuestra siguiente canción y luego a nuestro bisturizazo y regresamos. Quiero vivir mejor. Un programa a tu salud en Radio Mujer 92.7. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Quiero vivir mejor, hoy platicando lo que es la pasión y muerte de Jesús. Este tronco, estipete, que era la forma de castigo, la adquirieron los persas. En alguna forma había otro tipo de castigo. Fíjense, existía una furca, que la furca son 2 troncos que van apoyados en los hombros, y era para cargar ladrillos pesados. Entonces en la parte por detrás de la nuca se ponía una piedra y en esa forma lo cargaban. Después se dieron cuenta que se unían 2 troncos y estiraban los brazos hacia abajo, es decir, como descansando los brazos sobre estos 2 troncos que tenían su apoyo en el cuello. Era una forma de castigar a los esclavos porque tenían que pasar por el pueblo diciendo que el castigo por el que estaban, la razón del castigo. Hasta que de pronto vieron a alguien que era mucho más castigo. En lugar de tener 2 troncos, un solo tronco puesto sobre sus hombros por detrás de la nuca y los brazos estirados hacia arriba, y agarraron una parte de la puerta que es la que atranca, que se llama patibulum, que sería el patíbulo. Y en esa forma el esclavo pues se le cansaban más los brazos y tenía que ir diciendo por qué estaba castigado. Hasta que a alguien se le ocurrió unir el estipete con lo que es el patíbulo, y en esa forma nace la cruz. Es en esta forma como nace la cruz en tiempos de los persas. Y lógicamente, pues para fijarlos súper bien, o era con sogas o era clavándoles las partes superiores, los miembros superiores junto con los pies. Esta se hizo la forma oficial de muerte entre los persas. Los persas son dominados por los griegos y les encantó también. Pero aquí ya no les gustó para ellos mismos. Nada más para sus enemigos era la forma como castigaban. Ya para ellos estaba prohibida. Adoptada por los romanos, que dominaron a su vez a los griegos, ellos la usaron también contra sus enemigos. Un ciudadano romano no podía morir en la cruz. Después de haber experimentado con varias formas, llegaron a la forma clásica como la conocemos.
¿Cómo se le da esta práctica? Hay que recordar aquí que existe un genocidio que no ha sido, pues ahora sí, reconocido por la humanidad, en donde es el genocidio de los romanos contra el pueblo judío. Más o menos, para que se den una idea, de 1 millón de habitantes que había en todo lo que era Israel, 330,000 murieron por la acción de la guerra, 330,000 por la acción de la cruz, y 330,000 sobrevivieron, y es cuando se vino la gran diáspora judía, que finalmente esto ocurre en el año 30. Entonces no se nos olvide que los romanos eran expertos en esto. ¿Cuáles son entonces las partes de una cruz? El estipete, que se llama stipes crucis, ya en latín, y lo que es el palo horizontal, que se llama patíbulo furca. Recuerdan que la furca era para cargar las piedras y el patíbulo era de la puerta. Bueno, unieron estos dos nombres y en esa forma recibe el nombre de patíbulo furca. Había, ahora sí, como dos alturas. Una altura sublimis y otra altura humilis. La más usada era la humilis, que quedaba como a 20-30 centímetros del piso. ¿Por qué se usaba esta? Porque era la forma como veían si ya había muerto el condenado. Se le acercaban y veían si todavía respiraba, o le acercaban a ver un vidrio o un espejo a ver si todavía exhalaba vaho, como para poderse dar cuenta, en donde se daban cuenta si todavía estaba vivo. Era muy poco común que los alzaran por arriba de 1 metro, porque no era tan fácil ver si ya habían muerto. Los 3 tipos de cruces que conocemos es la T minúscula, que se llama inmissa capitata, la T mayúscula, que se llama commissa, y por último la X o en cruz, que se llama decusata. La que les encantaba definitivamente era la commissa y la inmissa capitata, es decir, la T minúscula y la T mayúscula, era la que les encantaba para los romanos. ¿Cómo eran los medios de fijación? Generalmente creemos que todos los reos eran amarrados. No, los reos, el amarre era cuando en cierta forma querían tener horizontalizados los brazos para que el reo pudiera seguir viviendo más tiempo, pero el castigo habitual era clavarlos. ¿Y dónde eran esos clavos? Que esto ha causado siempre mucha controversia. Ahorita lo vamos a decir. Luego había la posibilidad de ponerles como un descanso a los pies, pero generalmente eran clavados en los pies. Este descanso, que más parece como la imaginación de los pintores, se llama supedaneum. Pero lo que sí era cierto, que les ponían un cedil, que era, como una especie de cuerno de rinoceronte, en donde descansaba el periné del condenado, para que pudiera seguir viviendo más tiempo teniendo otro punto de apoyo. Los clavos se fijaban no en la mano, como tenemos la idea de la mano, no, se desgarraba el tejido, y esto lo demostró el doctor Barbet en Francia, cuando hizo experimentos con cadáveres, personas que morían que no eran reclamadas, que medían más o menos 1,80 y pesaban 70-80 kilos, los clavaba inmediatamente y veía qué pasaba. Y se dio cuenta que si era en la mano, se desgarraba el tejido. Y descubrió que el orificio ideal para fijarlos era la muñeca, en un espacio que se llama desdot, que tú lo puedes tocar y que se encuentra en la muñeca, en la parte media, ahí. El hueso, los huesitos de la muñeca están separados, y en esa forma se cumplía la profecía de que Jesús no se le iba a romper ni un solo hueso. Ok, aquí también corre el nervio mediano y el nervio cubital, los cuales quedaban dañados, y de ahí la famosa contractura del dedo meñique y el dedo anular, dando la imagen de la mano del predicador, por la lesión de este nervio cubital y mediano. Los pies eran fijados en lo que era el tarso, en donde
entre los dedos de los pies, en la parte de arriba, y en esa forma descansaba todo lo que era el pie, y de ese no había tanto problema. Encimaban un pie sobre del otro. Primero clavaban el pie izquierdo, luego agarraban el pie izquierdo, lo montaban sobre el derecho y clavaban también ahí mismo el pie derecho. Esto lógicamente provocaba mucho dolor. Vámonos a nuestra siguiente canción y de ahí a nuestro bisturizazo, y te espero aquí para seguir con esta plática de la pasión y muerte de Jesús. Ya estamos aquí de regreso en este tema tan interesante que nos hace reflexionar sobre el sufrimiento de Jesús. Pero no olviden que Jesús fue uno de los 330,000 judíos que los romanos mataron en la cruz. Después de haber hecho todo este recorrido de dónde van los clavos, cómo quedaba el individuo, surgió un Cristo que se llama Cristo de Villandre, en donde se ve este Cristo, la posición anatómica en que quedaba un condenado a la cruz. Dictada la sentencia, pues tiene que caminar cerca de 700 metros en el traslado al Gólgota, que este Gólgota quiere decir como Cerro Pelón, que sería la calavera, también le decían el Cerro de la Calavera, y tiene que caminar estos 700 metros. Cuando se habla de le impusieron la cruz, no cargaban la cruz completa, nada más cargaban el patíbulo furca, que es el palo horizontal. El palo vertical, que es el stipes crucis, ese estaba puesto ya en el lugar de castigo. Entonces, y luego, en este caso fueron 3 condenados, amarraban los brazos al tronco. Este tronco patíbulo furca me pesaba más o menos 50 kilos, y luego el mismo lazo unía al segundo y en este caso al tercero, que según la tradición oral son Dimas y Gestas. Esto lógicamente pues nos hace reflexionar cuando decimos que tuvo 3 caídas. Las caídas no eran con la cruz entera que la aventaba a un lado, sino que caía con un tronco de 50 kilos que estaba posando en su parte posterior de la nuca y los hombros, y lógicamente pues golpeaba su cara contra el piso. No había oportunidad de meter las manos, y lógico, se dicen 3 caídas. Bueno, pues imagínense los golpes que recibía Jesús en su cara y en su cuerpo con ese tronco tan pesado. Guiado y golpeado por los guardias, llega el momento del desfallecimiento. Jesús ya no puede y está a punto de morir en el camino. Y esto lógicamente el guardia encargado sabía que si se le moría en el camino, él iba a recibir una reprimenda y muy probablemente un castigo. Entonces, lo que hace es pedir a alguien, ordenar a alguien que le ayude. Esto es importante. Jesús y los condenados a la cruz tenían que morir en la cruz, no en el camino, porque el castigo ejemplar era ese, que otros vieran para que no cometieran por la acusación que tenían. Entonces se le ordena a Simón el Cireneo que le ayude, y en esa forma llegan hasta el Calvario, donde Jesús es desnudado. Le quitan sus mantos que ya se le habían pegado a todas las heridas, y lógicamente en este desnudado, al arrancarle su túnica, pues vuelve otra vez a sangrar y empieza ahora sí su sufrimiento de crucifixión en medio de los 2 ladrones. Déjame te digo cómo respiramos. Respiramos por la acción de un músculo muy grande que se llama músculo diafragma. Este músculo diafragma separa el tórax del abdomen. Nos ayudamos también con los músculos intercostales y también nos ayudamos con los músculos abdominales. Entra oxígeno a nuestros pulmones, se viene el recambio por dióxido de carbono. Inspiramos, entra oxígeno. Expiramos, sale dióxido de carbono. Para poder lograr esta inspiración y expiración, tenemos forzosamente que horizontalizar nuestro cuerpo. Nuestros brazos no pueden estar hacia arriba porque entonces no pudiéramos respirar, nos costaría mucho trabajo. ¿Puedes tú hacer la prueba? Lleva tus brazos a los lados, luego hacia atrás, hacia arriba y tuércelos tantito y trata de respirar al menos 5 minutos y te vas a dar cuenta de lo difícil
que es. Nosotros cuando respiramos es la acción de un fuelle. A la hora de que se contractura el músculo diafragma, entra el aire igual que en un fuelle. En esta forma, el condenado, con todos los clavos, con todo el dolor, se tiene que apoyar en sus pies, arrastrar su cuerpo hacia arriba para horizontalizar sus brazos con el tórax y poder respirar y volver a caer para descansar. Esto, inspiración y expiración tan forzada, va provocando que tengamos aire viciado dentro de nuestros pulmones y empieza a fallar el recambio de oxígeno por dióxido de carbono. Empezamos a retener dióxido de carbono. Nuestro organismo está adaptado a un ciclo de oxígeno que se llama ciclo aeróbico, pero también puede como emergencia aprovechar el CO2, el dióxido de carbono, que entramos en un ciclo anaeróbico y aprovechar ese dióxido de carbono, el oxígeno que tanto necesita. Pero al entrar en este proceso de anaeróbico, en donde estamos utilizando el dióxido de carbono, los mecanismos de metabolismo energético se invierten y empieza a haber una descomposición del glucógeno que se convierte en glucosa y a través de elementos energéticos el producto final es el ácido láctico. Empieza a aumentar el ácido láctico y el ácido láctico al principio el hígado se encarga de poderlo metabolizar. Pero si el proceso sigue como era un condenado a muerte, en donde su respiración cada vez se hacía más dificultosa, porque es como un círculo vicioso, estoy cada vez más débil, ya no me puedo incorporar, horizontalizar mi cuerpo, por lo tanto ya no puedo horizontalizarlo y respirar adecuadamente, sigo viciado en mi recambio de oxígeno, se empieza a incrementar ese ácido láctico en sangre y ese finalmente llega a todos los músculos, se empieza a quedar en los músculos y esto empieza a producir como una protección contra el daño de los músculos, contracturas musculares. Es el famoso calambre cuando no estás acostumbrado a utilizar tus músculos, que disminuye la oxigenación. Bueno, imagínatelo todo sistémico. Y lógicamente empieza este ácido láctico, produce en el organismo una acidosis metabólica completa, que aunada a la acidosis celular va a provocar estas contracturas, este desfallecimiento y empieza a haber una falla orgánica que va produciendo esta asfixia lenta y que lógicamente es muy dolorosa. Cada vez te cuesta más incorporarte para poder respirar en forma adecuada. Tu corazón empieza a fallar, tu presión arterial baja, esta oxigenación está fallando y tus riñones empiezan a fallar. Todo nuestro organismo empieza con una falla orgánica que decimos múltiple hasta que Jesús ya no puede más. Ya no puede más y sobreviene su muerte exclamando consumatum es. Todavía, vemos pasajes en donde de la Biblia en donde todavía amorosamente dice perdónalos, no saben lo que hacen, ¿no? O sea, me están matando, pero pues no saben ni lo que hacen y todo lo que representa la muerte de Jesús, pues lógicamente ellos no tienen ni siquiera el conocimiento. ¿Cómo llenaríamos un certificado de defunción? El certificado de defunción es asfixia en inspiración como causa número 1. En Jesús perdió mucha sangre, choque hipovolémico. Y el tercero, insuficiencia cardiopulmonar aguda. Y por último, falla orgánica múltiple. Estos son los diagnósticos si hoy tuviéramos oportunidad de hacer una autopsia. Vámonos a nuestra canción y luego nuestro bisturizazo y regresamos, no se vayan. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Quiero Vivir Mejor en la recta final. Bueno, en el segmento anterior certificamos ya la muerte de Jesús. Van y le avisan a Pilatos, piden el cuerpo de Pilatos, José de Arimatea, su amigo, le pide el cuerpo de Pilatos. La clase eclesiástica de los judíos se asusta
y pide que no le entregue el cuerpo y dice, no, pues cómo no se lo va a entregar si ya me lo pidieron y además los familiares lo quieren enterrar. No cree Pilatos que ya murió, entonces manda a un centurión para que certifique la muerte de Jesús. ¿Y cómo se certifica la muerte de Jesús? Fíjense bien, en la esgrima romana hay un golpe que se llama golpe percusos. Este golpe percusos vendría a ser como el tiro de gracia después de que fusilaban a alguien. Este golpe percusos certifica la muerte de aquellos ayeres. Fíjense bien, con el brazo izquierdo, la persona tiene su escudo. Se protege el costado derecho, con el brazo izquierdo se protege el costado y el derecho trae la espada. Con el escudo en el brazo izquierdo, con este escudo que se protege el corazón del lado izquierdo, le da la oportunidad en la mano derecha de poder tener la espada. Lo que hacían los romanos era que aventaban el escudo, cambiaban la espada a la mano izquierda y entraban en el espacio intercostal izquierdo que está muy cerca de la aurícula, donde no tenía protección por el escudo, y en esa forma mataban al contrario. Bueno, este mismo golpe percusos es el que va a venir a certificar la muerte de Jesús. Y para que se den una idea, entrando en el quinto espacio intercostal derecho, a nivel de la tetilla, a nivel de lo que es el pezón derecho, en 5 centímetros llegas a la aurícula derecha. Ok, menciona Juan en los evangelios que salió agua y sangre. ¿De dónde explicas tú que salió agua y sangre? No dice sanguaza, no dice sangre revuelta con agua, no. Él es muy específico y dice, porque él presenció este hecho, y dice salió agua y sangre. Y esto me pone a pensar en la explicación más lógica. Y miren, les digo, el pericardio es una envoltura sobre que bueno, valga la redundancia, envuelve al corazón. Y es como 2 capitas. El corazón está latiendo, deslizándose en una agüita que produce este pericardio para que el corazón se pueda deslizar. Y este pericardio lo aísla de otras estructuras. Muy bien. Cuando tenemos traumatismos, aquellos quemados, desnutridos, esta agüita que se produce en exceso y entonces se viene lo que llamamos nosotros un derrame pericárdico. Jesús no se alimentaba bien, estuvo muy golpeado, deshidratado, lastimado, golpeado. ¿Quién no me dice que Jesús hizo una pericarditis serosa postraumática o por traumatismo? Este líquido que envolvería el corazón me explicaría por qué cuando le dan el golpe percusos, primero sale el agua de lo que sería el derrame pericárdico y luego sale la sangre de la aurícula. Es la única explicación posible. Muy bien, cae la noche y empieza la Pascua. Más o menos la muerte de Jesús se certifica como a las 3:30 de la tarde. A las 6 empezaba a oscurecer y empezaba la Pascua judía. Y tenían que bajar a los otros reos porque no podía haber nadie expuesto. Y entonces sabían la forma de acelerar la muerte en la cruz. Y entonces fracturan lo que es la tibia y el peroné, un golpe que se llama crurifragium. Y este golpe lo que hace es quitar el punto de apoyo y en esta forma el condenado ya no puede respirar y acelera su muerte, que ya habíamos quedado que era por asfixia. Después de su muerte Jesús es descendido, es ungido, es cubierto y en una tumba que prestó José de Arimatea es ahí sepultado. Al tercer día resucita, lo que sería viernes, sábado y el domingo resucita. Y bueno, pues nosotros los que creemos en Jesús, en carne se resucitó y todavía uno de los apóstoles, Tomás, no cree. Y entonces tenemos el síndrome de Santo Tomás, que dice ver para creer.
Y en esa forma Jesús le dice, pues mira, toca mis heridas. Y Santo Tomás mete el dedo en las heridas de Jesús y en esa forma él cree en esto. Muy bien, bueno, yo sé que puede ser traumático lo que vamos a comentar, pero es una realidad. Estamos hablando de junio 25 del 2005, un sábado. En una iglesia ortodoxa en Rumanía, crucifican a una religiosa en un ritual exorcista. Marieka Irina Comishi, de 23 años, es crucificada por el párroco ortodoxo Daniel Petre Corellani. Este párroco dice que está posesionada por el diablo, dado que esta Marizica Irina era una paciente esquizofrénica que tomaba medicamentos psiquiátricos. Cuando entra al convento, le quitan toda la medicación y ella tenía un delirio por estar desnuda y que ella era una cortesana y quería estar con muchos hombres. Esto, lógicamente, en un convento, pues hizo que Daniel Petre Corellani pues se asustara y dijera, no, está posesionada. Y como es muy grave lo que tiene, porque está hablando de cosas de posesión, de que quiere que desnuda, corría por el convento y quería que la poseyeran hombres, entonces decide crucificarla. Así es. En su celda ponen y montan una cruz y lo único que le daban era agua. Esta Marizica Irina sobrevivió 3 días. Al 4º día falleció nada más con pura agua. Y le hicieron la autopsia y ustedes pueden ver ahora sí en los anales de la policía, la causa de la muerte fue asfixia mecánica. Fíjense bien, esta es la autopsia, en donde esta causa número 1, que es la asfixia mecánica, queda documentada como la causa de la muerte en la cruz. Tuvo una insuficiencia cardiopulmonar aguda, tuvo una deshidratación. En la muerte de Marizica Irina, estas son las causas de la autopsia, las causas directas de la muerte por la cruz. Asfixia mecánica, insuficiencia cardiopulmonar aguda, deshidratación y falla orgánica múltiple. Digo, me da tristeza porque pobre religiosa, pero nos demuestra lo que hemos comentado aquí, de que la causa de la muerte de Jesús fue la asfixia, que además muy probablemente tuvo un choque hipovolémico con una insuficiencia cardiopulmonar aguda. Y volvemos a repetir, lo que dicen los evangelios es muy tajante. Jesús murió en la cruz. Si hubiera otra causa por la cual Jesús hubiera muerto, entonces tendrían que decirme, oye, hay otro evangelio en donde dice que murió desangrado o murió de un infarto. Sin embargo, les vuelvo a decir, nadie es dueño de la verdad. Y si alguien me dice, para mí Jesús murió con un infarto al miocardio, pues bien, yo no digo que no, pero después de la muerte de esta religiosa de Marizica Irina Comishi, de 23 años, en el año 2005, en donde las causas de la muerte están demostradas, la asfixia es la forma como se muere en la cruz, y pusieron asfixia mecánica. Yo todavía te agrego más por el mecanismo fisiológico de la respiración, una asfixia mecánica en inspiración, insuficiencia cardiopulmonar aguda, deshidratación y falla orgánica múltiple. Lo que les decía, la causa de morir en la cruz por asfixia es la forma más cruel de morir. ¿Por qué? Porque era controlada la asfixia por el verdugo. Si le ponían un cedil, que era ese como cuerno de rinoceronte que les menciono, en ese momento el verdugo podía prolongar más la muerte. Si les daba agua, podía prolongar más la muerte. Si tenía con lazos amarrados los brazos, horizontalizaba y en esa forma podía prolongar más la muerte. Cuando finalmente vamos a acelerar la muerte, les quitas el punto de apoyo, les rompes las piernas, ya no tienen un punto de apoyo. Recuerden el proceso de la respiración. Es en esa forma, por lo que les decía, la causa más cruel de la muerte era la cruz, morir crucificado, que fue abolida
pues hace 1700 años. No me queda más que decir muchas gracias. Les agradezco muchísimo la atención prestada a estos programas que año con año los hacemos. Y quédense mañana y pasado, porque vamos a tener ahora sí una visión religiosa de la muerte de Jesús y una visión legal de la muerte de Jesús. No me queda más que decir gracias. Ahí estuvo Richard, Arturo, Juanito en los controles, Gaby en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos el día de mañana. Que Dios te bendiga y bonita Semana Santa.